iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia. Bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en la paz y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien les bendice y saluda. Es su hermano en Cristo y maestro en la palabra del Señor, Miguel Ángel Vega López. En primer lugar, le doy gracias a Dios por estar por sexta vez en este programa con la intención de hablar de la poderosa palabra del Eterno. Amén. En segundo lugar, le doy gracias al hermano Jonathan Garrido Sanzana, conductor de este programa, por la invitación. Les informo que el día de hoy él no podrá hacerse presente, ya que se está recuperando en casita tras una operación. Amén. En tercer y último lugar, les doy gracias a ustedes por la sintonía o compañía. En esta oportunidad les hablaré acerca de Primera de Samuel, capítulo 4. Los filisteos capturan el arca del pacto. Entonces, de eso se va a tratar el tema que voy a tocar dentro de unos minutos. Dios bendiga grandemente al hermano que me hace compañía. Le voy a dar una oportunidad para que él exprese su gratitud para con el Señor. Amén. Gracias damos al Señor primeramente porque me ha concedido un día más de vida, un día más de salud. Amén. Gracias realmente por estar una vez más, por segunda vez en este lugar, que tener que alabar y bendecir el nombre de Jesús. Qué importante realmente estar en los caminos del Señor, porque estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, donde cada día debemos llegar más a Él. Que cada día el Señor nos dé las fuerzas para seguir adelante, porque sabemos que sin Él no somos nada. Gracias le doy al Señor también por su beneficio, que el alimento, el vestir, el calzado. Gracias porque también ha guardado a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, en el cual hay mucho motivo y gratitud de dar gracias a Dios por su inmenso amor y por su misericordia, que cada mañana también se renuevan a favor de nuestras vidas. Y que cada día el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante y siempre mirar al blanco perfecto, al blanco soberano. Porque si miramos al hombre realmente vamos a caer. Pero si usted mira a Jesús, usted realmente Dios le da las fuerzas para seguir adelante. Porque no hay otro camino que este camino. Este camino realmente es un camino, es para los valientes, como dice la palabra del Señor, no para los cobardes. Amén. En el cual damos gracias a Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las preocupaciones que llevamos, a pesar de todo lo que está pasando en este mundo, Dios está con nosotros. Él es el que los guarda, Él es el que los cuida y Él es el que los libra de todo peligro, de toda enfermedad. Amén. En el cual tenemos mucho motivo y gratitud al Señor por su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Si en esta hora realmente, a lo mejor estás escuchando, realmente pusiste la televisión realmente en el canal 4, Dios te hace una invitación que busques al Señor. Porque ya no hay tiempo. El tiempo es corto, su venida está pronto. Por lo tanto, apresúrate. Apresura sus pasos como realmente cuando le dijo a Zaqueo, Jesús le dijo, baja Zaqueo. Apresúrate realmente porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy también ha llegado la salvación a tu hogar. Amén. Para que busques al Señor. Estamos viviendo tiempos malos, peligrosos por esta pandemia tan grande
que realmente han muerto millones y millones de personas. Y gracias a la misericordia de Dios, Él lo tiene hasta el día de hoy en sus caminos, con salud y vida, tanto a mí como también a mi familia. Gracias a Dios realmente doy también por este lugar, donde en este lugar realmente arriendan este lugar, para poder realmente que lo que han hablado los hermanos puedan llegar también a aquellos que no han conocido a Dios, como también a aquellos que realmente han conocido a Dios. Porque hoy día sabemos que hay muchos hermanos que están fuera de los caminos del Señor. Hay de todo, hay pastores, evangelistas, hay de todo afuera. Hoy día el Señor le dice, apresúrate, porque el tiempo es corto, la venida del Señor está pronto. O sea, ¿qué cuenta la morada del Señor? Por eso yo doy gracias al Señor, porque a pesar de todo lo que estamos pasando, estamos dentro de sus caminos, que es importante. Hoy día la gente no haya que hacer. La gente realmente anda desolada. No haya que hacer la gente preocupándose de otras cosas, que realmente en vez de preocuparse de la venida del Señor. Amén. Es lamentable realmente, porque la palabra también lo habla de un camino muy estrecho y un camino muy amplio. Por ese camino amplio, dice la palabra del Señor, son muchos, son los que van a la perdición. El camino angosto con dificultad. Pero gracias al Señor realmente, porque cuando tenemos problemas y dificultades, Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Porque este camino no es fácil. No es fácil para nosotros. Este camino es difícil. Pero Dios quiere que tú le busques. Si estás decaído, si no tienes fuerza, pídesela al Señor. Arrodíllate en tu hogar, en tu casa, en una pieza realmente solo, y clama al Señor. Y verás que el Señor te va a escuchar y te va a ayudar también. Alabado sea el Señor para siempre. Que Dios bendiga a mi hermano en esta tarde. También el que trae la palabra del Señor. Que esta palabra realmente haga vida en nuestros corazones. Que también el que la escucha realmente pueda realmente tocar su corazón y poder nuevamente volver a los caminos del Señor. Porque Dios lo que quiere es que nuevamente vuelva a tus caminos. Alabado sea el Señor para siempre. Dios dice que realmente está con los brazos abiertos para nuevamente recibirte. Porque eso es lo que quiere el Señor, no quiere que te pierdas. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en esos tiempos. Estábamos perdidos. Pero Dios realmente por misericordia lo sacó de millares de personas. Lo sacó grandemente, no haríamos nada. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Y de ahí el Señor lo sacó con su mano y realmente lo trajo a su camino. Y hoy día somos hijos del Señor. Entonces, qué maravilloso realmente de ser hijo de Dios. Porque en todo momento Él es el que lo guarda, Él es el que lo bendice, Él es el que lo da la fuerza para seguir adelante. Sabemos que hay con problemas, con dificultades, pero así estamos siguiendo con la ayuda del Señor los caminos del Señor. Porque este camino, como digo, hermanos queridos, aquel que me está escuchando, no es fácil. Por eso en esta tarde te hago una invitación, que busques al Señor. Si estás decaído, si no tienes fuerza, órale al Señor y Dios te dará más fuerza para seguir adelante. Que Dios lo bendiga en esta tarde. Vamos realmente, muy pronto, realmente, brevemente, a escuchar la poderosa palabra del Señor. Es la poderosa, la que cambia, la que transforma y la que lo da las fuerzas para seguir adelante. Porque sin su palabra realmente, sin leerla, no somos nada. Porque esta palabra aquí realmente lo habla de todo. Si tú estás decaído, si tú no tienes fuerza, el Señor te la da a través de la palabra del Señor. Amén. Por eso estamos aquí en este lugar, para poder rendir en esta tarde, de poder rendirle un alabanza al Señor a través realmente de la televisión, realmente, ¿cierto? Para que escuchen aquellos que cantan realmente, aquellos hermanos que tienen lindas voces para cantarle al Señor, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde grandemente, porque a quien alabamos al Dios Todopoderoso, a este que vive y reina para siempre, sabiendo que sin Dios no podemos hacer nada. La palabra dice realmente, fuera de mí, nada podéis hacer. Así, mis hermanos queridos, hay muchos que realmente, no, yo realmente ya no quiero seguir más, que ya este otro año, no. ¿Qué te ha dicho a ti que realmente tu vida es tuya? Porque realmente no podemos nosotros decir, yo este otro año voy a servir al Señor. No, hermanos queridos. Si oyera hoy mi palabra, si hoy oyera mi voz, dice la palabra del Señor, no endurezcáis tu corazón. No endurezcáis tu corazón. Para que realmente pueda, esta palabra en esta noche, pueda llegar a tu corazón y pueda realmente nuevamente volver a los caminos del Señor. Estamos en últimos tiempos, yo vine pronto, su venida está pronto, pero hoy día la gente está más preocupada en otras cosas
que realmente la venida del Señor. Que Dios los bendiga entonces en esta tarde y vamos a pasar luego a la palabra del Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano por sus dichos, esperando que hayan sido de mucha bendición o edificación. Amén. Para cada uno de ustedes. Amén. Sin preámbulo alguno, vamos a pasar a la palabra del Señor, ya que el tiempo es oro. Ya, Amén. el tiempo es bastante valioso. No hay que desperdiciarlo en nada. La palabra del Señor se va a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Título: Los filisteos capturan el arca del pacto. ¿Ya? Y Samuel habló a todo Israel. Punto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ese es el texto clave ya del mensaje de esta tarde o de este programa. Los filisteos capturan el arca del pacto. En primer lugar, les voy a hablar acerca del contexto histórico ya de este mensaje para poder entender bien el versículo, ¿cierto? Y los versículos posteriores. Durante aquel tiempo no había ninguna potencia mundial como Egipto o Asiria que buscara dominar la región. Así que las batallas que Israel libraba para ganar territorio eran en contra de sus vecinos cercanos, como los moabitas, amonitas y así otros pueblos más. En este pasaje bíblico, Israel se enfrenta a uno de sus vecinos enemigos, los filisteos. Fíjese en este detalle. Israel podía luchar en términos más equitativos con Moab y Amón, pero los filisteos tenían mucha influencia de la lejana Grecia. Amén. La indumentaria militar griega, como los cascos, escudos, cotas de malla, espadas y lanzas, hicieron de los filisteos un oponente formidable. Para que usted sepa, los filisteos fueron las primeras personas en Canaán en procesar el hierro y le sacaron bastante provecho, especialmente en el campo o área militar. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba formado por las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Cierto? O los descendientes de los hijos de Israel. Pero, ¿quiénes eran los filisteos? ¿De dónde venían? ¿Dónde vivían? ¿Por qué se transformaron en uno de los principales oponentes del pueblo del Señor? Según Amós capítulo 9 versículo 7,
Los filisteos eran oriundos de Caftor, o, dicho en otras palabras, la isla de Creta. Esto estaba, digamos, esta isla estaba en Grecia, para su información. Eran un pueblo perteneciente a la aristocracia militar de la isla de Creta. Emigraron a Canaán en 2 oleadas entre los siglos 13 y 11, obviamente antes de Cristo. El primer grupo de filisteos emigró a Canaán en los días de Abraham, ¿ya? Y el segundo grupo en los días cuando Israel aún estaba en Egipto. Amén. No solamente eran marineros, ¿ya?, sino también guerreros. Según la historia, habían invadido la tierra de Egipto en el año 1190 antes de Cristo y fueron rechazados por Ramsés III y su poderío militar. Pero encontraron hogar en la costa de Canaán y tanta influencia tenían que toda esta tierra al fin llegó a tomar el nombre de Palestina. Amén. Ya, que se relaciona con el nombre bíblico filisteo. ¿Ya? Los palestinos del día de hoy no son descendientes de los filisteos, sino de los árabes. Eso hay que entenderlo. El nombre tomó auge por el mandato dado a los ingleses después de la Primera Guerra Mundial, cuando ellos administraban oficialmente la región. Eso es historia, ¿ya? Recuerde que le estoy hablando acerca de los filisteos, ¿ya? Vivían en la parte sur de la costa de Canaán en 5 ciudades-estados, las cuales se llamaban Gaza, Ascalón, Ecrón, Gat y Asdod. ¿Ya? Les estoy entregando o brindando información acerca de los filisteos. Como era de esperarse, adoptaron la cultura cananea. Y con el tiempo, cuenta la Biblia, se transformaron en uno de los principales enemigos del pueblo de Dios y también en sus últimos enemigos dentro de aquel contexto. Amén. Esto es muy importante, hermano. Amén, sí, Señor. En tiempos de Samuel, el profeta, los filisteos no se conformaron con vivir en la costa de Canaán. Comenzaron a avanzar tierra adentro. Su finalidad era luchar, ¿cierto?, y vencer. ¿Para qué? Para poder expandir su territorio. Amén. Los israelitas, aquí llegamos al versículo 1, al enterarse de que los filisteos venían a pelear contra ellos para así tomar, ¿cierto?, su territorio, salieron a su encuentro para detener su avanzada y conquista. Ahora usted, ¿cierto?, comprenderá por qué Israel estaba en guerra con los filisteos. Fíjese en esto. Algunos suponen que Samuel les aconsejó por revelación divina salir a combatir a los filisteos. La verdad es que no hay evidencia de ello. Al contrario, parece que ni siquiera le consultaron a Dios acerca de la batalla. Ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas a su manera o parecer. No hay palabra profética que les instara a pelear. Aunque ellos se maravillaban de la palabra de Samuel, no estaban listos todavía para poder atender a esta palabra. Algunas traducciones, como la Septuaginta o Biblia de los 70,
ya la primera traducción, digamos, de la Biblia hebrea, dejan bastante claro que los filisteos iniciaron este conflicto y no Israel por revelación divina. Así que la primera parte del versículo 1, ya del versículo que leí, no hace referencia a eso. El hecho de que Samuel haya hablado al pueblo o delante del pueblo no significa que los estuviera incitando ya a pelear. Eso debe quedar claro. Como maestro, obviamente debo ocuparme de la parte histórica de un mensaje, ¿ya? Ahora, cada predicador debe ocuparse también de estudiar la Biblia en profundidad o a profundidad. Amén. ¿Para qué? Para hablar de ella conforme a lo que Dios, ¿cierto?, ha establecido. Amén. Aquel que hable de la palabra de Dios, ya, debe hablar de ella citando cada texto en su contexto, no sacando el texto del contexto, como realmente estamos ya acostumbrados en algunas iglesias. Entonces Samuel jamás le dijo algo acerca de esa batalla. Amén. Porque alguien de repente podría decir, bueno, si ellos pelearon o combatieron a los filisteos por orden divina, ¿por qué terminaron como terminaron? Recuerde, Dios no los envió, ¿ya? Amén, sí, Samuel no los incitó a pelear. Eso debe quedar bastante claro. Primera enseñanza ya de este capítulo. Observe bien esto. Por eso también le hablé de forma detallada acerca de los filisteos, ya de cómo ellos se movían o conquistaban. Bajo el antiguo pacto, escuche bien esto, porque hay gente que de repente confunde esto. Bajo el antiguo pacto, la lucha o guerra era física. Amén. Lo podemos comprobar. Usted lo puede ver. Los pueblos, ¿cierto?, luchaban entre sí. Se luchaba con armas terrenales, como una espada, un escudo, una jabalina, Amén. un casco o yelmo para otros, etc. Por consecuencia, se luchaba por cosas terrenales. Así es, Señor. Claro, o sea, luchar con armas físicas, ¿qué significa o implica luchar, cierto, por cosas físicas? Amén, sí, Señor. Yo no conozco a alguien que luche físicamente y esté detrás, digamos, de un objetivo espiritual. No, olvídese usted de eso. Entonces podemos comprobar, cierto, que en el Antiguo Testamento o bajo el Antiguo Pacto, la lucha era física. Amén. Ya hablando, cierto, desde la perspectiva de Israel. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿Ya? O sea, ahora, bajo el nuevo pacto, la lucha, ¿cierto?, ya no es física, ya no es terrenal. Ya no debemos pelear por cuestiones materiales, físicas, ya, o terrenales. Nuestra lucha o guerra es en contra, ¿cierto?, del ejército demoníaco del diablo. Amén. Gloria a Dios. Y no contra nuestros propios hermanos. Sí, Señor. Nuestra lucha es espiritual. Amén. ¿Ya? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Claro, Pablo lo está diciendo en todos los aspectos.
Nuestra lucha no es física. No tenemos que pelear, dice Pablo, como peleó Israel. Tampoco tenemos que pelear contra nuestros propios hermanos. Eso debe quedar bastante claro. Lamentablemente, muchos se han quedado en el Antiguo Testamento o no han entendido muy bien la lucha o guerra espiritual. Es cierto, sus armas no serán una espada, un escudo, una lanza, una jabalina, pero sí dividen, destruyen. Amén, sí, Señor. Levantan levantan falso testimonio. Entonces, eso nos enseña o nos muestra de que no estamos entendiendo bien nuestra lucha. Enfócate y pelea con tu real enemigo. Recuerda siempre eso. Enfócate y pelea con tu real enemigo. ¿Ya? La lucha aquí no es contra nuestros propios hermanos. No, Señor. No es contra los presidentes de una nación. No es contra los parlamentarios de una nación. Eso debemos entenderlo. Toda esa gente está bajo una influencia demoníaca. Amén. Usted debe entenderlo. Ya, el gobierno está bajo una influencia demoníaca. Amén. Aunque ellos no entiendan eso o no entiendan de estas cosas, pero ellos están bajo, ¿cierto?, una influencia demoníaca. Lo mismo pasa con las personas, ¿cierto?, de otras religiones o de las religiones, Amén, como el catolicismo, etcétera. Puedo hablarle bastante de eso, pero no es el tema. También están bajo una influencia demoníaca, así que nuestra guerra no puede ser física tampoco. Amén. Sí, Señor. No podemos levantarnos como hombres contra esa gente. Pero hay algunos que parece que no entendieran eso. Siguiendo con la historia de 1 de Samuel 4, ambos ejércitos, cierto, se colocaron en orden de batalla, es decir, se ubicaron cada uno en su lugar y se dio lugar a la batalla. Dice la Biblia que los filisteos derrotaron al ejército de Israel, hiriendo o matando como a 4,000 guerreros israelitas. Al volver los sobrevivientes al campamento con la mala noticia, los ancianos del pueblo dijeron, miren lo que dicen los ancianos del pueblo, los ancianos, ya, hombres cierto que tenían una edad avanzada ya, no eran ancianos espirituales por si acaso, ya, eran hombres cierto que tenían una edad avanzada, Amén, más de 70 años. Miren lo que dicen. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es una pregunta retórica, ¿ya? Los ancianos del pueblo, con estas palabras, están culpando a Dios por su derrota, o por la derrota. ¿Cuál es la segunda enseñanza? Los ancianos de Israel culparon a Dios por la derrota o desgracia reciente. La palabra de Dios en el libro de los Jueces nos muestra que Dios ya había entregado a Israel en mano de los filisteos. Amén. En Jueces capítulo 10, versículo 8, dice que los entregó por 18 años. Y en Jueces capítulo 13, versículo 1, dice que los entregó por 40 años en manos, de los filisteos. ¿Por qué ocurría esto con el pueblo predilecto de Dios? ¿Por qué Dios no protegía a su pueblo? ¿Por qué permitía que su pueblo fuera avergonzado, etcétera? La respuesta es bastante clara y sencilla. Israel le había dado la espalda a Dios. Amén. Sí, los Señor. ancianos del pueblo, ¿cierto?, que son los que hacen ese comentario o esa pregunta retórica, hicieron caso omiso al pecado de Israel. Sí, Señor. Y culparon a Dios de su derrota y desgracia. Existe mucha gente
hablando obviamente de gente cristiana o que dice profesar, cierto, el cristianismo, que hoy está culpando a Dios por su derrota, por su desgracia, por lo mal que le ha ido en la vida. Así es, Señor. Dios no tiene culpa de nuestras derrotas. ¿Cuántos en este tiempo están culpando a Dios por su derrota? ¿Cuántos ministros están culpando a Dios por su fracaso ministerial? Así es, Señor Jesús. ¿Cuánta gente ha fracasado como pastor? ¿Cuánta gente ha fracasado como evangelista? ¿Cuánta gente ha fracasado como diácono? ¿Cuántos han fracasado en el ministerio? Amén, sí, Señor Jesús. Pero una vez que fracasan, culpan a Dios. Hacen a Dios responsable de su fracaso. Cuando la culpa se debe a su falta de madurez en el ministerio. Amén. Fíjate bien. Pero muchas veces actuamos como los ancianos de Israel. En lugar de mirar nuestra condición pecaminosa, miramos a Dios. Lo hacemos a Él responsable. Él es la causa de nuestra derrota, fracaso. No, hermano, Él no es la causa. Él no es el responsable de nuestras malas decisiones. El tema está ahí. El tema está en que Dios permite que tomemos decisiones y muchas veces son malas decisiones, aunque en el momento te parezcan decisiones bastante buenas, y el proverbio es bastante claro: hay camino que al hombre le parece recto, le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Cuando la Biblia ya habla de camino, está hablando de decisiones que toma el hombre. Entonces hay decisiones que parecen muy buenas, muy correctas, y parece que nos van a traer una tremenda felicidad. Pero ¿qué pasa? Como no están basadas en Dios o en su palabra, eso nos trae malas consecuencias. Pero yo debo reconocer, aleluya, lo que no reconocieron los ancianos de Israel. Yo debo reconocer de que yo soy el responsable, soy la causa de las cosas malas que me están pasando. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Ya nos estamos enojando. ¿Cuántos padres están culpando a Dios porque sus hijos son rebeldes? Pero la culpa se debe a que ellos nunca supieron mandar como padres en casa. ¿Cuántos jóvenes están culpando a Dios porque tienen destrozado el corazón? Pero la culpa se debe a que no esperaron el tiempo del Señor, sino que se casaron con la primera Lea o Filistea que les apareció en el camino. Amén. ¿Qué te parece eso? Gloria a Dios, sí, Señor, amén. Hay mucha gente que está culpando a Dios. Obviamente Dios no se siente responsable por ese tipo de cosas. No. Pero muchas veces esa es nuestra actitud. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? Claro. Lo culpamos por nuestras derrotas, fracasos. Claro. Muchas veces por la pérdida de un hijo, por la pérdida de una esposa. Yo sé que son temas, o es un tema bastante sensible, pero Dios no tiene la culpa. O porque perdemos un trabajo material. Reitero, Dios no tiene la culpa. Dios no es el responsable de tus fracasos. Muchas veces nuestros fracasos se deben a nuestras malas decisiones. Así es, Señor, amén. Deja de culpar a Dios por tus derrotas, desgracias, por lo mal que te ha ido en la vida. Es tiempo de que mires tu pecado y te des cuenta de que el mal tiempo, la mala temporada que estás viviendo es producto de tu desobediencia. Así es, eso Señor, ya no amén. nos gusta escuchar. Dios. Entonces, esa es la segunda enseñanza. Los ancianos culpan a Dios por la derrota reciente. Y así hay gente que hoy día está culpando a Dios. En lugar de reconocer su pecado, de venir delante de Dios con un corazón arrepentido,
para que Dios, cierto, tuviese misericordia y les salvase. No, ellos dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Claro. ¿Por qué no nos guardó el Señor? ¿Por qué no nos protegió? Claro. ¿Por qué? La gran pregunta era, ¿debía protegerlos el Señor? No. Como les decía el sábado pasado, habían promesas condicionales. Así es, Señor. Vamos a avanzar. Los ancianos consideraron que la clave para vencer a los filisteos estaba en ir a buscar asilo el arca del pacto y traerla a la batalla. Cuando llegó el arca del pacto al campamento, Israel comenzó a gritar al punto que la tierra tembló. Gloria a Dios. Los filisteos comenzaron a preguntarse, ¿por qué hay tanto griterío y alboroto en el campamento de Israel? ¿A qué se debe esto? Cuando se enteraron, se llenaron de miedo y dijeron, Dios ha venido al campamento de Israel. ¿Por qué? Porque ellos también entendían de que el arca representaba, ¿cierto?, la presencia de Dios, pero no era Dios mismo. Así es, Señor, amén. Los filisteos tuvieron miedo porque ellos habían escuchado sobre las 10 plagas que Dios había enviado a Egipto. Entonces lo consideraron bastante poderoso y por eso ellos tienen miedo. El arca, bastante se habla del arca. El arca del pacto está descrita en Éxodo capítulo 25 del versículo 10 al 22, que era, lo voy a decir rápidamente porque el tiempo pasa bastante rápido, que era, básicamente era un cofre sagrado, ¿ya? ¿De qué material estaba hecha? Madera de acacia. La madera de acacia era muy dura, elástica y tenaz. Se considera muy duradera por resistir bien a los cambios de humedad y a la pudrición. Las acacias son muy importantes, ya que son plantas fijadoras de nitrógeno. Estaba cubierta con oro puro por dentro y por fuera, el arca. ¿Cuáles eran sus medidas? Medía 1,10 metros de largo por 70 centímetros de alto y ancho. Mire qué tremendo. Cómo estaba fabricada. En sus cuatro esquinas tenía un anillo de oro. En el caso de transportar el mueble, 2 varas de madera de acacia eran metidas en esos anillos. Alrededor del arca había una cornisa de oro. ¿Para qué? Para su firmeza. Amén. La tapa del arca se llamaba propiciatorio o lugar de misericordia. Sobre este lugar, el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de Yom Kippur, ya esto es día de la expiación, rociaba la sangre de la ofrenda expiatoria por los pecados del pueblo de Israel. Encima, en sus 4 extremos, habían 2 querubines, imágenes, esculturas, ya uno frente al otro. Eran esculturas de una clase de seres angelicales. Ya estos simbolizaban el trono del Señor. ¿Quiénes podían transportar el arca? No podía cualquiera. El arca solo podía ser transportada o llevada por los levitas, hijos de Coat o coatitas. Ya Primera de Crónicas 15:2 dice, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. David no se refiere a todos los levitas por si acaso, eso debe quedar claro. Número 7:9, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Amén. Los coatitas, o los hijos de Coat se encargaban del arca y de todo lo demás, hablando del santuario. Pero ¿qué pasa? Se desobedeció al mandamiento un día. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron, dice, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Esto está en 2 de Samuel 6:3. ¿Y cuál fue el resultado de quebrantar el mandamiento? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, dice, tropezaban. Algo que aparentemente es bueno.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Esa palabra hirió es que lo mató, le quitó la vida. Gloria a Dios. Señor, amén. Y lo hirió allí Dios por su temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 6 y 7. Nadie debía tocar el arca del pacto. Amén. ¿Ya? Recuerda que el arca solamente podía ser transportada, o mejor dicho, solo debía ser transportada por los hijos de Coat. ¿Ya? ¿Cuál era su ubicación? Era el único mueble que se encontraba en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del tabernáculo. Precisamente lo que hacía sagrado este lugar era la presencia de Dios que residía o se manifestaba allí. ¿Qué representaba? Ya lo dije, el arca representaba, ¿cierto?, la presencia de Dios. Amén. ¿Ya? El arca no era un amuleto mágico. El arca no era un talismán. Su sola presencia no garantizaba el éxito. Más bien, las bendiciones de Dios dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel de los que la poseían. Por esta razón, los israelitas, acaudillados por Josué, sufrieron una derrota en Ai debido a su infidelidad, a pesar de que el arca estaba en el campamento. Esto se encuentra en Josué capítulo 7 del versículo 1 al 6. Qué tremendo, ¿no? Tenemos Amén. otro caso acá, donde el arca también está ahí, pero no pasa nada. ¿Qué contenía el arca? ¿Qué contenía esta arca? Respuesta. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahí encontramos una respuesta bastante específica o concreta. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Habían tres cosas. Ya, un recipiente, ¿cierto?, con maná. Esto era recuerdo de la provisión de Dios para Israel, ¿cierto?, en el desierto. Amén. Recuerda que el pueblo de Dios anduvo de forma errante en el desierto durante 40 largos años. Amén. Número 2, la vara de Aarón era recuerdo de las hazañas de Dios. Y número 3, las tablas de la ley eran recuerdo de la importancia de la ley como norma de santidad para el pueblo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Estamos en la tercera enseñanza. Israel consideró o usó el arca como un amuleto. Con el arca ellos estaban 100% convencidos y confiados de que la siguiente batalla con los filisteos iba a resultar en un rotundo éxito para ellos. Pero la derrota y la desgracia esta vez fue peor. 30.000 soldados israelitas murieron. Los sacerdotes Ofni y Fines también murieron producto de su pecado. Dios. Mire, al ver los filisteos que el arca no había producido nada ya a favor de Israel, cuenta la Biblia que se la robaron sin temor alguno. Al principio los filisteos, ¿cierto?, por esta concepción o comprensión que ellos tenían de Dios ya o del arca, ellos tienen miedo. Amén. Pero ellos, al darse cuenta de que el arca no tenía ningún poder, ninguna autoridad, se la roban. Así es, Señor. Claro. Y fíjese, pero no dice que se la robaron y cuando se la estaban robando murieron. Hay algo ahí, ¿se da cuenta? Y Elí, el sumo sacerdote, al enterarse de eso, se cayó de espalda de la silla en la que estaba sentado y se desnucó, lo que resultó en la muerte del sumo sacerdote Elí. En Amén. Pocas palabras, todo fue para peor. Amén, sí, Señor Jesús. Todo fue para peor. Es cierto, el arca del pacto, ya, o el arca del testimonio, como le llaman otros, porque la Biblia, en la Biblia encontramos 7 nombres diferentes, ya, con relación al arca del pacto. Eso debe quedar bastante claro. Pero
comúnmente se conoce como Arca del Pacto. Es verdad, representaba la presencia de Dios. Ahora, Dios jamás, pero jamás le dijo a su pueblo, si ustedes llevan el arca ya a la batalla, la victoria digo, está garantizada para ustedes. Dios jamás les dijo eso. Ya. Entonces, esto surge ¿de dónde? De una mala concepción o comprensión de ellos. Como le digo yo, el lugar de reconocer su pecado, el lugar cierto de pedir perdón y todo, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos culpan a Dios. Así es, Señor Jesús. Ya, ellos culpan a Dios por la derrota reciente. Y a esto le suman, ¿cierto? Van a buscar el arca del pacto que se encontraba en Silo y la traen al campo de batalla. Claro. O sea, ¿qué es lo que vieron ellos en el arca? La victoria. Amén. Claro, porque el arca representaba a Dios. Amén. Ya. Pero una cosa es que representara a Dios, ¿cierto? Dentro de los parámetros que Dios estableció. Pero otra cosa digo es que ellos, ¿cierto? Usaran o consideraran el arca del pacto como un amuleto o como un talismán. Porque aunque el arca representaba a Dios, no había ningún poder o autoridad en el arca. Así es, Señor. Amén. ¿Ve? Esta es la tercera y última enseñanza que estoy compartiendo, ¿cierto? De forma resumida con ustedes. ¿Ya? Entonces, entendamos eso. El arca representaba a Dios, sí, pero en el arca no había poder, no había autoridad. Claro, o sea, no es que vamos a llevar el arca a un determinado lugar y por el solo hecho, digamos, de andar con el arca, de portar el arca, vamos a salir victoriosos, ¿ya? O nos va a ir bien. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama superstición. Amén. Así se llama. Claro, una creencia irracional o completamente irracional. Amén. Atribuirle poder a una cuestión que no tiene vida, digamos. Amén. Ahora me quedan algunos minutos, ¿ya? Porque hay gente que lamentablemente está usando ciertas cosas que tienen relación o alguna relación para con Dios, ya como un amuleto, como un talismán. Recuerde, en el arca no había poder, no había autoridad, no garantizaba el éxito el arca del pacto. Ya, obviamente en Dios sí lo está, en Dios está todo el poder, toda la autoridad, pero no en el arca. Claro, no en el arca. Recuerde que no dice que toca el arca y el arca lo mata, sino que dice que Dios lo hiere. Claro, Amén. Dios, lo que representaba el arca, no el arca en sí. Así que cuidado con eso, cuidado con decir de que el arca tenía el mismo poder que Dios tenía, porque decir eso es una aberración, es un error, hermano. Últimamente han surgido nuevas prácticas, ya con relación a lo que estamos hablando. Últimamente han surgido nuevas prácticas en algunos grupos religiosos. Me refiero a usar ciertos objetos, instrumentos musicales o cosas inanimadas como un amuleto para la buena suerte. En su confusión o engaño, le atribuyen a estas cosas algún poder, unción o bendición. Entre estas prácticas se encuentra el uso del shofar, el cual algunos hombres y mujeres han adoptado en su liturgia de culto, pero le han dado un mal uso, cometiendo serios errores doctrinales. Amén. Alguien podrá decir, el hermano está en contra del shofar. A ver, stop. Ya, puede que le esté hablando algún inglés. Deténgase un poco. No estoy en contra del shofar como instrumento musical, ¿ya? Por ahí algunos lo tienen también como un adorno dentro de la casa o dentro de algún lugar. No, eso a mí no me complica, ¿ya?
No tengo ningún problema y creo que la Biblia eso no lo condena o no lo juzga. ¿Ya? No sé si escuchó muy bien lo que estoy diciendo. El problema es cuando le adjudico o le atribuyo poder. Así es, señor. Ahora alguien podrá decir, el hermano está hablando del shofar y ni siquiera sabe qué es el shofar. Bueno, veamos. Origen. El shofar es un instrumento de viento. Se puede fabricar con un cuerno de un animal puro, limpio, kosher, ¿ya? Como el carnero, cabra, antílope o gacela. Se utiliza en varias fiestas solemnes religiosas judías. Es considerado por el pueblo judío como uno de los más antiguos instrumentos conocidos por el hombre. Tiene un uso de más de 4000 años, ¿ya? La mayoría de las traducciones contemporáneas de la Biblia no mencionan específicamente el shofar por su nombre hebreo. Lo traducen como bocina, bocina de cuerno, cuerno de carnero, etc. Es mencionado alrededor de 70 veces en la Biblia sin contar los derivados de la palabra. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Tradicionalmente emite 3 o 4 tipos de sonidos principales. Número 1, tequia o sonido directo y largo. Número 2, shevarim o 3 sonidos medianos como lamentos. Número 3, teruá o 9 sonidos cortos en sucesión. Y número 4, tequia gedolaj o gran sonido. Actualmente en Israel se hace sonar el shofar en algunas festividades o momentos especiales. ¿Usted se da cuenta de lo que estoy diciendo? Una cosa es que hagan sonar el shofar como instrumento musical, pero otra cosa es que yo le atribuya poder al shofar. Así es, señor, amén. Número 1, en el Rosh Hashanah o Año Nuevo judío. Número 2, todo el último mes del calendario judío, excepto el día de reposo y la víspera del Año Nuevo judío. Y número 3, al comenzar y al finalizar Yom Kippur o día de la expiación. Los propósitos por el cual se hace sonar el shofar son de exclusivo significado e interpretación del pueblo judío. Recuerde que el shofar en su origen no era un instrumento musical, al tiempo lo fue, formando parte de los instrumentos musicales de la liturgia judía. Podría hablarle también del uso bíblico del shofar, pero el tiempo no me lo permite. ¿Ya? Pero sí quisiera hablarle del mal uso que se le está dando al shofar, como si fuera el arca del pacto en ese entonces. Recuerde que al arca, de alguna manera, le atribuyen poder, le atribuyen autoridad, y así Israel consideró que el arca ya les garantizaba la victoria, o la posterior, digamos, victoria. Hay que entender aquí algunas cosas. El pueblo de Israel jamás le atribuyó poder, hermano, autoridad, unción, bendiciones, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso de que con el sonido del shofar los muros de Jericó se van abajo, no fue el sonido del shofar, fue Dios quien derrumba esos muros que tenían 9 metros de altura por 6 de espesor. Amén. Ya, esto obviamente se debe a la obediencia del pueblo, porque Dios le estableció ciertas normas o reglas a Josué, reglas que este cierto le transmitió a los suyos, pero no fue el sonido del shofar. Grandes mentiras acerca del shofar, hermano. El sonido del shofar activa las bendiciones de Dios. Esta mentira, por si acaso, siempre tiene un enfoque físico o material. Fíjate en esto, Dios puede bendecirnos en términos materiales, pero nunca por el sonido del shofar. La Biblia nunca enseña algo semejante. No importa si el cuerno es sacado del carnero más puro o viene directamente de Israel. Amén. Ya no estamos negando el que Dios, cierto, pueda bendecirnos en términos, digo, económicos, no. Pero ahora, de que yo le diga de que el sonido del shofar trae bendiciones, eso es mentira. A la luz de la palabra, quizá a la luz de los reglamentos internos de su iglesia, es cierto, pero no pueden estar por sobre la palabra. Eso es mentira. Señor, amén. ¿Ya?
Número 2, el sonido del shofar provoca que descienda el Espíritu Santo a la iglesia o en la iglesia. La Biblia dice que la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, ya está en los creyentes. Por lo tanto, no cae del cielo por el toque de algún instrumento o ritual. La unción es algo que ya recibieron todos los hijos de Dios, según 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Así que, ¿qué es eso, hermano? ¿O qué significa eso? De que el sonido del shofar provoca que el Espíritu Santo descienda en la iglesia. Descienda. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Nosotros Amén. somos la iglesia. Amén. Así que no puede descender en la iglesia. Claro. Es lo mismo que cuando de repente dicen en algunas iglesias, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Si el Espíritu Santo ya está en nosotros y tiene años en nosotros o con nosotros, ¿cómo le vamos a dar la bienvenida? Así es, Señor, amén. Esa cuestión es pura palabrería, es pura humanidad, hermano, eso no está en la Biblia. Así es, Señor. ¿Y quién inventó eso? Benny Hinn. Ya. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Número 3, el sonido del shofar anuncia guerra y victoria espiritual. A ver, hermano, aquí quiero ser un poquito enfático. Me quedan 5 minutos de programa. Mire, una cosa es que convocara a Israel para la guerra física. Cuidado, eso es cierto. Pero otra cosa muy distinta es que tenga la capacidad de anunciar guerra y victoria espiritual. Si realmente quieres vencer, suelta el shofar y toma toda la armadura de Dios, como dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 11. Otros dicen el sonido del shofar crea una atmósfera espiritual. Hermano, existen creyentes espirituales, pero no atmósferas espirituales. Eso no existe a la luz de la palabra. Claro. Existen creyentes espirituales, pero no atmósferas espirituales. Amén. Esa cuestión es sentimentalismo. Así que no podemos atribuirle al shofar poder, unción, etc. El sonido del shofar no provoca nada en términos espirituales. Amén. Aparte de que hay que tener buenos pulmones para tocarlo. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros actuamos como actuaron los ancianos o como actuó el pueblo. Es triste de repente ver esto. No, es que si no está el shofar, o sea, hacemos del instrumento musical algo indispensable en la reunión cristiana. Si no está, no puede ocurrir nada. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el aceite de oliva que vendían los... este aceite venía prácticamente de una secta, digamos, de Brasil. Los pare de sufrir, ¿ya? Y Cristo jamás nos ha llamado a parar de sufrir. No, sí. Entonces, hermano, tengamos cuidado, son movimientos, ¿ya? Son movimientos que están muy, pero muy lejos de la palabra del Señor. Amén. Ya, así como el arca no era ningún tipo de amuleto, el shofar tampoco lo es. Si usted lo tiene en su casa o en su iglesia como un simple adorno, no hay ningún problema, hermano. Pero ahora si usted me dice a mí de que el shofar trae bendiciones, ya estamos pasando para otro lado o parte. Hermano Heraldo, le doy la oportunidad para que se despida. Esta ha sido mi participación. Queda 1 minuto y medio. Mi hermano se va a despedir de ustedes. Gracias, muchas gracias por la sintonía ya o compañía. Dios mediante estaremos en una próxima oportunidad con ustedes. Amén. Gracias, damos, Señor, una vez más por estar en este lugar realmente compartiendo la palabra del Señor. Amén. Esperando que esta palabra haga llovida en los corazones de las personas y que cada día también nos dé entendimiento a nosotros para poder entenderla. Porque muchas veces, como decía la palabra realmente, Señor, que nosotros muchas veces estamos equivocados en varias cosas. Amén. Pero ayúdanos al Señor para seguir adelante. Gracias, Señor, realmente por estar en este lugar y tener que bendecir a este Dios maravilloso, porque Él se merece la honra, la gloria y todas las alabanzas. Bendiga también este lugar donde aquí se reúnen hermanos para tener que predicar su palabra,
que esta palabra realmente pueda esparcirse en muchos lugares realmente y esta semilla pueda tener algún día un fruto. Por eso damos gracias al Señor esta tarde, porque la palabra de Dios en todo lugar se ha escuchado. Sabemos realmente por esta pandemia que se cerraron los locales, pero realmente las bocas de las personas no se cerraron. Amén. Sino realmente aquí en la televisión, por radio, están predicando el Evangelio y la palabra de Dios realmente está saliendo a la luz, realmente, ¿cierto? Aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios está dispuesta realmente, ¿cierto? Amén. Para poder transformar a las personas. Amén. Y el que está decaído, el que no tiene fuerza, bueno, el Señor le da la fuerza para seguir adelante. Que Dios los bendiga en esta Amén. tarde y que Dios los guarde y bendiga este lugar y todo lugar realmente han escuchado la palabra de Dios, que haga vida en sus corazones. Gracias Amén. realmente por esta bendición. Amén. De la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza en alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras.